Hola, hoy te voy a hablar un poco de mi rutina diaria, de cómo es un día normal en mi vida, un día entre semana, un día pues del lunes al viernes, un día normal, de diario. Y además, en este vídeo vas a aprender cómo se usa la palabra cuándo en español. ¿Por qué a veces lo usamos con indicativo y a veces lo usamos con subjuntivo? ¿Por qué a veces digo cuando voy y a veces digo cuando vaya? Qué lío, ¿verdad? Esto parece muy difícil a veces. Bueno, no te preocupes porque en este vídeo lo vas a entender súper bien. Venga, vamos a empezar ya directamente, sin tanta presentación, que soy una pesada. Normalmente cuando me acuesto pongo el despertador a las 7. Pongo el despertador a las 7 siempre. Cuando me voy a acostar, pongo el despertador para el día siguiente a las 7. Y todos los días, cuando me levanto, lo primero que hago es poner el café. Cuando me levanto, preparo el café. Siempre, todos los días. Cuando me levanto, me hago un café. Luego, cuando termino de desayunar, me visto siempre corriendo, me visto siempre rápido, con lo primero que encuentro y con algo cómodo porque tengo que dar clase en línea durante bastantes horas. Entonces me visto muy rápido porque empiezo muy temprano y con algo cómodo, y con lo primero que encuentro, no pienso mucho en la ropa. Paso muchas horas en casa. Estoy en casa durante muchas horas trabajando con el ordenador y yo sola, sin hablar con nadie. Bueno, hablo con mis estudiantes en línea, pero estoy físicamente sola y encerrada. Por eso, cuando tengo un rato libre, cuando tengo un poquito de tiempo libre entre clases, me gusta ir a la playa. Cuando tengo un poquito de tiempo libre, voy a la playa a pasear un poquito. Después sigo trabajando, siempre tengo muchas cosas que hacer y sigo ahí en el ordenador todo el tiempo. Y cuando llega la hora de comer, normalmente estoy cansada o no tengo tiempo o tengo hambre y me apetece comer rápido, ¿no? Entonces, cuando llega la hora de comer, abro la nevera y como algo que esté ya preparado, a lo mejor la cena que sobró del día antes, ¿no? Sí, cuando llega la hora de la comida, como lo primero que encuentro, rápido y sin cocinar mucho. Como puedes ver, mi vida es aburrida y rutinaria y repetitiva. Pero este verano todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente porque este verano voy a tener vacaciones. Y cuando sea verano, cuando esté de vacaciones, todo será diferente. Todo va a ser diferente. Cuando esté de vacaciones, no pondré nunca el despertador. Nunca. Vamos, cuando esté de vacaciones, me voy a levantar tarde todos los días y sin despertador. Y cuando me levante con calma, así tranquilamente, cuando me levante, no voy a hacer el café en casa y mi desayuno triste de todos los días. No. Cuando me levante, voy a ir a una cafetería de mi barrio y me tomaré un café, un churrito, a lo mejor, algún día del verano, un dulce, ¿eh? Sí, un desayuno más especial y en la calle. Y cuando termine de desayunar, tendré todo el día para mí, todo el día libre, todo el día para hacer lo que yo quiera. Un montón de tiempo para hacer lo que yo quiera. Cuando termine de desayunar, no tendré que ponerme rápidamente a dar clase, a grabar vídeos. Bueno, algún vídeo grabaré, no os voy a abandonar, tranquis. Pero no tendré que trabajar tanto. Y sobre todo, con lo que a mí me gusta la playa, que me encanta la playa. Cuando lleguen las vacaciones, cuando llegue el verano, no tendré que ir a la playa corriendo rápidamente solo en ese rato que tengo entre clases. No. Podré ir a la playa tranquilamente, con mi sombrilla, con mis libros para leer y podré pasar todo el día en la playa si me apetece. Pero tengo que esperar. Eso será
cuando llegue el verano. Además, en verano, cuando sea la hora de comer, no voy a ir ahí a la nevera a lo primero que encuentre. No, 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 no. Cuando sea verano y esté de vacaciones, llamaré a alguna amiga, quedaremos para salir, iremos a algún bar a comer unas tapas en una terraza, así a la sombra. ¡Cuántas cosas voy a hacer cuando llegue el verano! ¿Ves? En este vídeo he usado la palabra cuando muchas veces con el presente de indicativo y muchas veces con el presente de subjuntivo. Si lo necesitas, vuelve hacia atrás y puedes escuchar de nuevo todos los ejemplos para ver la diferencia. Como puedes ver, usamos cuando con el presente de indicativo para hablar de esas cosas que hacemos siempre, que hacemos normalmente, que se repiten, que son algo actual para nosotros. Hablamos de algo que se repite en el presente. Por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo. Cuando voy a Italia, visito a mi familia. Es algo que hago siempre. Pero usamos cuando con el presente de subjuntivo cuando queremos expresar una idea de futuro, de algo que no sabemos si llegará a suceder, pero que nos gustaría que sucediera. Es pues un deseo o un plan, ¿verdad? Es algo que no podemos controlar, pero que proyectamos la idea, ¿no? y queremos que suceda en un futuro. Por ejemplo, cuando voy a Italia visito a mi familia, siempre, cada vez que voy a Italia, pero cuando vaya a Italia a final de este mes, que voy a ir a Italia a final de este mes, cuando vaya a Italia comeré pizza porque hace mucho tiempo que no como una buena. Entonces, la comeré. Cuando vaya a Italia, la próxima vez que vaya a Italia, en el futuro, la comeré. Porque es que tengo unas ganas que me muero. Ya sabes que si necesitas un poquito más de ayuda con el subjuntivo, puedes entrar en mi club para practicar español. Y yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo conmigo, suscríbete al canal, que no te cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!